Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien y en esta oportunidad voy a tratar de mostrarles todo lo que necesitan saber acerca de cómo hacerle overclock al Athlon 3000G. Hola, mi nombre es Brian y sean todos bienvenidos al canal. Varios me han preguntado y me han pedido el video para hacer la guía del overclock. He visto varias por internet, pero realmente no quedo muy convencido de cómo lo hacen, así que voy a tratar de explicar lo mejor posible, ¿no? Quiero aclarar varias cosas. Primero, que esta guía, aunque es aplicable también a hacerlo overclock a otros procesadores, la mayoría de lo que voy a exponer van a ser mis experiencias con el Athlon y la guía va a ser específica para el Athlon 3000G. Aunque muchos de los conceptos son exactamente iguales porque al fin y al cabo es prácticamente el mismo proceso. Muy bien. Ahora aclarado esto, vamos a ver lo que necesitamos antes de hacer overclock o aproximadamente lo ideal para antes de meternos en este mundo, ¿no? Primero que nada, la fuente de poder o la fuente de alimentación, lo más recomendable es que sea una fuente certificada y que ésta tenga un poco más de, por lo menos si nuestro equipo pide unos 300 de watts, por decir un ejemplo, que nuestro equipo tenga un margen de encima, por ejemplo, unos 450, para que cuando vayamos a hacer overclock y vayamos a subir las frecuencias, tenemos que estar conscientes de que cuando vayamos a subir el voltaje, nuestro equipo va a consumir más energía también. Así que es importante tener esto en cuenta, aunque no es algo tan importante. Sí recomendaría tener por lo menos unos 150 watts de sobra para no tener problemas más adelante, especialmente problemas en el que la fuente de poder no puede sostener el overclock. Vale. Lo de la certificación es más que todo para una seguridad, para que nuestro equipo funcione correctamente, porque la certificación es, por así decirlo, una forma de que podemos entender de que la fuente de poder es de un mínimo de calidad. Y bueno, aunque se puede hacer overclock con fuentes de poder genéricas que no estén certificadas, quizás no es lo más recomendable y esto puede ocasionar un pequeño riesgo en el equipo. Si tenemos muchos watts, en este caso no recomendaría 150, quizás recomendaría 200 de sobra como mínimo. Podría ser porque si tenemos una tarjeta madre de relativa calidad, que prácticamente todas las tarjetas madres o placas bases ahora tienen buena calidad y van a poder soportar quizás un fallo de la fuente de poder y no va a dañar nuestro equipo, ¿no? Muy bien, esto con las fuentes. Luego, ya que tocamos el tema de las placas bases, necesitamos por lo menos en el caso de Athlon, que es lo que voy a hablar, necesitamos una B350 como mínimo. Yo en este caso lo voy a hacer con una B450. Acá les dejo un video de cual muestro cuál es mi placa base para que tengan una comparación, ¿no? De todas formas, les digo que una placa B350 es lo mínimo que necesitan para hacer overclock. No van a tener mucho problema con eso. Mientras la placa vaya a ser mejor, nuestro overclock también va a ser mejor. Es algo a tener en cuenta. Igualmente con la fuente, ya que todo esto va a ayudar a que el voltaje sea más estable. Muy bien, esto es lo más importante. Luego de eso, otro punto a tener en cuenta es el fan cooler y tener una buena refrigeración para hacer el overclock. En el caso del Athlon 3000G, que es el caso que nos compete hoy, no es necesario ponerle una refrigeración mejor porque con la refrigeración de stock es más que suficiente. Yo les digo por experiencia propia y por todos los videos, absolutamente todos los videos y usuarios a los que le he escuchado decir, con el fan cooler que viene de fábrica les basta y sobra para inclusive tener overclock. Muy pocas veces mi procesador suele llegar siquiera a los 80 grados, suele ser cuando juego cosas por un largo periodo de tiempo o le suelo meter mucha presión quizás con Premiere y bueno, ahí se suele superar esos grados, pero automáticamente el fan cooler empieza a funcionar al máximo y vuelven a bajar rápidamente, ni siquiera queda el ventilador funcionando a la máxima capacidad todo el tiempo, eso ocasionalmente que se suele encender muy bien. Ahora, vamos con la guía, explicar paso a paso cómo hacerlo, así que vamos a la PC. Muy bien, ahora vamos a comenzar con el overclock. El paso número uno es entrar en la BIOS. Una cosa que se me olvidó decirles es que antes de entrar les recomiendo que la actualicen, que tengan la BIOS lo más actualizada posible para su placa base. No voy a explicar exactamente cómo hacerlo, pero es algo bastante sencillo. Hay varias formas de realizarlo. Busquen alguna guía, pero por lo menos en mi caso es bastante sencillo. Este es el software de mi placa base y desde aquí básicamente voy a is update.
Y aquí si tengo el archivo lo coloco acá y si no lo busco por internet y esto actualiza completamente solo. Así que en mi caso es bastante fácil, pero dependiendo de la placa base puede ser un poco más complicada. De todas formas, si ustedes tienen una placa base moderna, entre comillas, para hacer esto, que supongo que lo tendrán, va a ser algo bastante sencillo de todas formas y probablemente en el propio software de la placa lo van a poder hacer igual que yo. Muy bien, la forma más típica de entrar en la BIOS es, como ya saben, reiniciar el equipo y presionar suprimir, escape o F2 como unos locos hasta que nos dé la opción. A mí hay una opción que me gusta mucho más, simplemente vamos a la configuración del equipo y cuando estemos acá vamos a donde dice actualización y seguridad. Aquí vamos a donde aparece recuperación de nuevo y aquí en inicio avanzado y le damos a reiniciar ahora. No le voy a dar porque obviamente va a reiniciar el equipo. Y bueno, esto básicamente nos aparece una pantalla que voy a mostrar y ya van a ver qué vamos a hacer ahí. Muy bien, una vez que nos encontramos aquí, nos vamos a dirigir a donde dice solucionar problemas. Aquí vamos a donde dice opciones avanzadas. Y por último, a donde aparece configuración de firmware UEFI. Le damos a reiniciar y esperamos. Muy bien, una vez dentro de la BIOS, una cosa que tengo que aclarar es que esta pantalla va a ser diferente para ustedes dependiendo de la placa base, pero tengan en cuenta de que casi todas tienen el mismo sistema y vamos a decir que las mismas opciones. Así que nos dirigimos a donde dice opciones avanzadas. Aquí me aparece ahí Twerker. Muy bien, aquí me aparece ya lo que es las memorias y las frecuencias. Estas son las de para hacerle overclock a las memorias RAM. No vamos a hacer nada de eso en esta oportunidad. Aquí sale CPU Core Ratio. Este es uno de los que más nos interesa y esta va a ser la frecuencia de nuestro CPU. Por ejemplo, si ustedes quieren una frecuencia de 3900 MHz, que es el que yo recomiendo para este procesador, ustedes deben de colocar 39 en esta sección. Aquí donde aparece GPU Boost, ustedes tienen que poner a donde sale modo manual, porque si lo colocan en auto, básicamente les pondrá lo mínimo. En Extreme les pondrá una configuración un poco más alta, pero ustedes no podrán modificarlo a gusto. Así que yo recomiendo que lo pongan en manual y abajo nos aparecerá esto que aparece GFX Clock Frequency y aquí lo cambiamos a 1600, que básicamente son 1600 MHz, que también es la velocidad que yo recomiendo. Ya estas velocidades dependerán de su equipo y se pueden poner aún más, mejor, pero yo diría que es mejor empezar con estas que son más estándar. Luego de eso aquí vamos a ver los voltajes, que sería el paso 3. Vamos a ver que aquí, aquí nos aparecerá auto cuando entremos. Después de esto vamos a tener que colocarlo en offset mode. Cuando estemos en offset mode nos aparecerán estas dos pestañas nuevas. Esto para aumentar los voltajes y esta va a ser la cantidad de voltajes que vamos a aumentar. Fíjate que aquí abajo recomiendan el máximo de voltajes y si yo por ejemplo me posiciono acá para subir esto, muchas veces les recomiendo que le den simplemente al botón más del teclado. Y si para bajarlo le den al botón menos. Es mucho mejor que simplemente colocar el número ustedes mismos. Ven que si yo voy subiendo el voltaje, empieza a colocarse el botón amarillo, que es como un tipo de advertencia. Quizás tu voltaje es un poco alto, pero podemos seguir subiendo, podemos seguir subiéndolo hasta que ya se empieza a poner como un color púrpura e inclusive creo que cambia a rojo cuando ya estamos en un voltaje demasiado alto. A partir de aquí no importa qué haga, ya la placa base no me deja subir más el voltaje. Con esto yo les quiero decir que el voltaje que ellos estamos utilizando es completamente seguro, porque fíjense que inclusive tenemos un rango de 0.15 voltios antes de que siquiera se ponga amarillo. No estoy hablando ya de morado o rojo, estoy hablando de amarillo, así que no tengan miedo, es un voltaje bastante seguro. Este es el voltaje del CPU específicamente. Este también deberían de subirlo, que es, bueno, es el voltaje como del chip completo, ¿no? Este es como el voltaje que va a agarrar tanto la parte del CPU como del GPU. No sé si se me entiende muy bien,
pero básicamente esto es como una suma del voltaje de entre las dos cosas. Es importante que suban esto porque si por ejemplo suben el del GPU, que es este, que dice GFX Core, si suben este, pero no suben este, probablemente se queden un poco bajos de voltaje. No sé si su BIOS va a funcionar de la misma forma que la mía, pero probablemente lo haga. Y este voltaje sí vamos a tener un poco menos de espacio, mejor dicho, para llegar al amarillo. Pero es importante también que lo suban. De todas maneras, aquí este funciona un poco diferente porque aquí esto funciona a un voltaje estándar que, como ven acá, no sé si se lee, es 1.25, 1.27, y aquí estamos aumentando, aparte del 1.27 estamos aumentando 0.17, de la misma forma que aquí en los CPU. Pero la diferencia es que acá no estamos aumentando, sino que estamos escogiendo el voltaje directamente. ¿Ven? Este es el voltaje base y no está separado, así que no se vayan a confundir un poco aquí, ya que este número funciona un poco diferente. Yo tengo estos números así, recomiendo que los prueben de esta manera, con estas frecuencias y estos tres voltajes de esta forma. Y si por alguna extraña razón no les funciona, simplemente regresen acá y suban un poco más los voltajes. Yo recomiendo que traten de no llegar a... Por ejemplo, ven que aquí se pone amarillo cuando dice 0.2, así que no lo lleguen hasta allí. De todas formas, acá el amarillo empieza, vamos a intentarlo, empieza en 1.400, así que ya saben que este va a ser el límite en cuanto a este número. Ahora me salgo sin grabar. Y de este creo que era 0.20. Así que recomiendo que no lleguen a ese voltaje. Si ustedes llegan a ese voltaje y aún el overclock no es estable, les recomiendo que mejor bajen un poco las frecuencias, que si se recuerdan es acá, y de todas maneras aquí también le podemos dar a menos, como ven. Recomiendo que lo pongan que si 38.50 intenten y vayan probando. Recomiendo que primero bajen la frecuencia del CPU porque va a ser mucho más interesante mejorar nuestro GPU, ya que aquí vamos a ver una diferencia mucho más interesante en cuanto quizás cuántos juegos, ya que lo que nos va a ocasionar de que la computadora no vaya a lo máximo va a ser el GPU y no el CPU. Así que si tienen que escoger cuál de los dos bajar, recomiendo que bajen primero el CPU. Muy bien, ahora vamos a la computadora como tal, bueno, al Windows, para que vean cómo más o menos hacer las pruebas y saber si su overclock es estable. Muy bien, ahora que ya configuramos lo que es el voltaje y las frecuencias, nos dirigimos al paso 4, que el paso 4 es simplemente llegar al escritorio tranquilamente. Porque en muchas ocasiones, porque los voltajes o las frecuencias no están correctos, bueno, digo correctos es que no es estable, lo que va a ocasionar es que nuestro computador va a dar pantallazos azules o de lleno no va a encender. Así que bueno, si les ocurre esto, lo primero que deben de hacer es subir el voltaje y bueno, yo digo que lo detengan hasta cuando les mostré que el número se pone amarillo, aunque bueno, eso ya depende de cada quien obviamente, pero yo lo recomiendo hasta ahí. Y si llegan a ese punto, les recomiendo que bajen la frecuencia, bajen los voltajes de nuevo hasta donde comenzamos y vuelvan a hacer las pruebas. Todo esto hasta que puedan llegar al escritorio. Esto no significa que todavía su overclock sea estable, pero significa que ya pasamos a por lo menos que el ordenador enciende. El paso 5 ya sería obtener ese overclock estable. Y bueno, lo que me refiero con obtener es verificar que este overclock es estable y no se nos va a apagar aunque estemos usando el ordenador por horas seguido y a la máxima potencia. Eso es lo más importante porque no queremos que nuestro ordenador se apague repentinamente. Necesitamos que el overclock sea bueno. Yo utilizo varios programas para revisar esto. Primero que nada, bueno, dejaré los links de todos los programas en la descripción. Me gusta este porque nos muestra la temperatura, que es algo muy importante a la hora de hacer overclock, y ya van a ver que por lo menos en este caso la temperatura vamos muy bien, y también nos dice los voltajes de cada core, y así que tenemos muchos detalles en este programa, lo recomiendo mucho. Luego de eso vamos a hacer la primera prueba, que es el Cinebench. También dejaré el link en la descripción. Este básicamente es un testeo al CPU, algo que va a verificar, por así decirlo, cuántos puntos, porque esto tiene una clasificación de puntos en el que básicamente nuestro procesador se pondrá en una prueba, en un benchmark, y nos va a dar una puntuación dependiendo de qué tal lo haga.
Bueno, esto se puede hacer primero para ver la efectividad del overclock y aparte de eso, qué es lo que nos interesa, es ver la estabilidad. Si nuestro computador supera la prueba, aquí le damos a Run, supera la prueba, este significa que ya por lo menos estamos seguros de que nuestro overclock es, por así decirlo, medio estable. No voy a poner la prueba completa aquí, pero quiero que vean el inicio. Creo que ya está a punto de iniciar. Empiezan a renderizar ciertas imágenes y bueno, cuando esto termine ya veremos. Si termina la prueba, bien, significa que pasamos el primer testeo para ver si es estable el overclock. Muy bien, y para ya verificar que nuestro overclock sea súper estable, vamos a ir a la prueba más dura, que es con este programa que se llama Prime 95. Este programa es un programa que va a hacer que nuestro ordenador vaya a tener que hacer muchos cálculos matemáticos y bueno, esto genera una gran presión y la idea es que dejen correr este test por un largo periodo de tiempo. Muy bien, aquí no, esto déjenlo así, no vayan a tocar nada, excepto esta parte que aparece los hilos que tiene nuestro procesador. Si ustedes están haciendo esto con el Athlon 3000G, déjenlo en 4 y si no es así, revisen cuántos hilos tiene su procesador para que puedan colocarlo aquí. Bueno, pues aquí pueden poner un hilo, por ejemplo, pero solo estaría funcionando uno y la idea es que estén utilizando todos al mismo tiempo para ver cómo funciona, ¿no? Le damos OK y bueno, aquí básicamente ya comenzó a correr el test. La idea es que dejen este test una gran cantidad de tiempo, recomiendo que lo dejen varias horas, inclusive hay gente que dice que lo dejes correr toda la noche, por ejemplo, ya ven cómo está subiendo la temperatura de la CPU. Y bueno, esto es básicamente el test definitivo. Las temperaturas y las frecuencias, bueno, el estrés que va a estar sometido al ordenador en este test es algo que no vamos a ver en absolutamente ningún otro programa, ningún juego, ningún programa de renderizado va a estar presionando nuestro ordenador por 12 horas seguidas a lo máximo que da, ¿no? Así que si logra superar este test y vemos, muy importante, que la temperatura no sube demasiado, vamos a estar sumamente seguros de que este overclock va bien, que es estable y que no va a tener ningún problema futuro. Así que bueno, les recomiendo mucho que hagan este test y lo dejen correr todo el tiempo que puedan. Quizás no las 12 horas, pueden dejarlo unas 3-4 horas o probarlo de vez en cuando a ver qué tal. Y bueno, si ven que un último consejo y que ya no tiene que ver con el test, sino con el uso diario que le den al computador. Si se les llega a apagar o por alguna razón y ven que esto es algo un poco común, ya les recomiendo que de nuevo vayan e intenten subir el voltaje porque probablemente este sea lo que ocasione que se apague. Y lo que importa de nuevo es que nuestro overclock sea estable para que no dañe nuestro equipo. Muy bien, ahora que ya vieron paso a paso cómo se hace el overclock, voy a dar algún que otro consejo extra. Por ejemplo, hay otra forma de hacer overclock que no es por la BIOS, es por software. De hecho, esta misma placa base, la que yo tengo, te permite realizar un mini overclock, pero por lo general no lo recomendaría porque primero no podemos llegar a unas frecuencias muy altas y segundo, este overclock suele ocupar aún más voltaje del que se ocuparía normalmente. Por ponerles un ejemplo, digamos que quieres poner el Athlon a 3.9 GHz y por BIOS lo puedes hacer con 1.2 de voltaje. Pero con este software para llegar a ese mismo voltaje, a esa misma frecuencia necesitas quizás ponerle 1.3 de voltaje. Y por último punto, bueno, si tienen alguna duda de si vale la pena realizar todo esto, o si por ejemplo quieren ver una review del Athlon como tal, les recomiendo que le echen un vistazo a los videos que tengo en el canal. Ahí también pueden ver una review de la fuente de alimentación que tengo para que la comparen con la suya y siempre vean más o menos que vayan a tener el mismo resultado que yo tengo. Recuerden, otro punto importante es que no todos los procesadores son iguales. Puede ser que mi procesador tenga mejor rendimiento que el de ustedes al hacer overclock o por el contrario, puede que el de ustedes tenga un mejor rendimiento que el mío. Por lo general los números que yo les muestro y los que yo utilizo para el overclock son bastante estándar y funcionan en la mayoría, así que no creo que vayan a tener problema con eso. Bueno, eso sería todo por ahora. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Creo que expliqué absolutamente todo, aunque bueno, siempre uno puede olvidarse de algo, quizás algo que desconoce. Así que muy bien, si te gustó el video te agradecería mucho que le dieras like y te suscribieras, ya que esto me ayuda muchísimo.
Y si quieres ver más videos como este, no olvides de suscribirte y bueno, revisar el contenido del canal. Bueno, espero que estén muy bien, cuídense mucho, adiós.